cores, a función a cómo reconocer más rápido la sepsis, en función a tiempos establecidos, en función a protocolos que se llaman bundles. La sepsis sigue siendo un motivo de preocupación y en la sepsis es un tema que nosotros los infectólogos les damos, pero es un trabajo multidisciplinario donde está involucrado el médico emergencista, el médico intensivista, el nefrólogo, el cardiólogo. Es decir, tiene que tener un abordaje multidisciplinario, incluso lo principal es la terapia de soporte. Como en la anterior clase vamos a empezar con un caso. Este paciente es un paciente que he visto en una clínica en la que trabajo. Es un paciente de 31 años, pero tiene los antecedentes de que al nacer tuvo mielomeningocele, hidrocefalia y la necesidad de varias intervenciones quirúrgicas desde el nacimiento. Es usuario de una derivación ventrículo-peritoneal, es usuario permanente de sonda vesical por vejiga neurogénica. Su movilidad es dificultosa, pero con ayuda sí se ha podido movilizar. Incluso él ha llegado a estudiar psicología, es licenciado en psicología. Tiene hitos recurrentes dentro de los antecedentes. Viene por dolor abdominal, vómitos y fiebre. Se diagnostica una obstrucción intestinal y una cirugía se vuelven varias cirugías, incluso quedando con el abdomen abierto con la colocación de una bolsa de Bogotá. Ustedes vienen de cirugía, algunas cositas de esas han visto. Sin embargo, con estos antecedentes de este paciente, con un tejido celular algo disminuido, la nutrición era un poco difícil antes de todo este catástrofe abdominal, viene a tener esto. La necesidad de nutrición parenteral, se está con antibióticos de amplio espectro, pero empieza a presentar deterioro, incluso se choca, necesita vasopresores. Tiene un hallazgo en lo que es la secreción del abdomen, una pseudomonas aeruginosa bastante resistente. Se hace el cambio de la terapia antibiótica, pero está con esta evolución desfavorable, con fiebre, con este germen que está y con todos los dispositivos que les he mencionado. ¿Alguien quiere dar alguna opinión sobre el caso? ¿Cuáles serían los diagnósticos? Además, shock séptico. ¿Dónde son los puntos de infección? Abdominal. Varios, algunos suelos. Y otro sería el de ladito, pues. ¿Sería? No los conozco a todos con sus nombres, pero... No. Doctor, usted. ¿Qué diagnóstico? Diagnóstico puede ser un shock séptico y algún punto de infección puede ser el abdomen abierto con la bolsa. Una infección intraabdominal. Infección intraabdominal por esas pseudomonas. ¿Tiene algún otro foco de infección? Ahí tiene la ayudita de... Yo usaría la ayuda. La posibilidad de hitos, porque tiene hitos recurrentes y eso se le desonda ya. Poco urinaria que habría que estudiar, descartar. ¿Qué más? Por ahí han dicho también. ¿Qué? No, si ya tuvo obstrucción intestinal y se volvió a operar y se volvió a operar hasta porque el abdomen le dio. ¿Cuál sería otro? ¿Qué otro dispositivo tiene? Importantísimo. La bolsa de... Derivación ventrículo-peritoneal. Obviamente en ese interín, la derivación ventrículo-peritoneal se retiró y se dejó una derivación ventrículo externa. ¿Por qué? Porque ya tenemos un foco infeccioso importante con un cultivo incluso positivo. Imagínense que todavía esté conectado el sistema, la vía peritoneal con la cabecita.
línea a lo que prevenir. Por eso les ponen esto, riesgo de infección. Muy bien, les vamos a revisar rápidamente lo que es sepsis y shock séptico. Sepsis es un parámetro bastante antiguo, una idea de incluso que viene desde la antigüedad, en donde se definía como un estado de putrefacción. El SIRS aparece en 1991 como un síndrome de inflamación de respuesta sistémica. Para tratar, aquí es donde decimos no podemos esperar, porque si un paciente viene con sepsis y progresa a shock séptico, tenemos que tener definiciones y medidas que han ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Anteriormente, en lo que era el estudio de sepsis 3, teníamos lo que era infección, sepsis severa y recién shock séptico. El término de sepsis severa ya se ha eliminado, ¿no? Es muy importante lo que es la sospecha diagnóstica, y el estudio de la fisiopatología nos ayuda a orientar nuestro esfuerzo terapéutico. El tiempo lo vamos a ver en relación a la guía. La sepsis es algo bastante importante en América Latina. Tenemos una cantidad importante de pacientes que sufren de sepsis o se les diagnostica sepsis, y una mortalidad también bastante alta. En relación a la fisiopatología, lo que mencionó su compañero es bastante acertado, porque a veces los antígenos bacterianos o la bacteria en sí, con todos los factores de virulencia que hemos visto en la primera clase, están ahí, sí generan inflamación. Es más, tiene que haber una respuesta de nuestro organismo para tratar de localizar esa infección, frenarla, encapsularla o eliminarla. Pero en el tema de la sepsis viene una cascada de eventos fisiopatológicos desde el sistema inmunológico que empeoran o perpetúan esta respuesta inflamatoria, que al final termina en una inmunosupresión paradójica. La activación de complemento hace que se genere más especies reactivas de oxígeno. La disfunción endotelial hace que en algunas zonas se pierda la protección que nos da el endotelio, y haya lo que es vasodilatación, pérdida de líquidos, y translocación bacteriana, estados de hipercoagulabilidad, y finalmente se llega a lo que es un daño multisistémico con lo que es un síndrome del fallo multiorgánico. Aquí tienen unas láminas justamente para eso, no les vamos a desarrollar todo porque esto es entre inmuno, pero es bastante interesante cómo es nuestro sistema inmunológico se desregula completamente con estos de acá. Por ejemplo, los más importantes, los lipopolisacáridos, los gram negativos, están ahí, estimulan los receptores Toll-like, que empiezan una cascada de enzimas como los Toll-like receptors para la estimulación de la producción de enzimas proinflamatorias, que empiezan a estimular y regular. O sea, hay un cambio bastante importante en esto. Los mediadores inflamatorios se involucran con el perfil de coagulación y estimulan un estado de hipercoagulabilidad. La respuesta del sistema inmunológico empieza a ser reclutado normalmente, no la respuesta inmunológica, primero la respuesta inmune innata, luego la adquirida, pero al permanecer activo todas estas células y al irse consumiendo los neutrófilos, la necesidad de algunos linfocitos, se termina yendo al otro lado, que es la inmunosupresión. Este es un endotelio normal frente a un endotelio séptico o inflamado. Y en relación a las fallas multiorgánicas, algunos de los órganos empiezan a fallar primero, ¿no? En un estado de shock, el shock ya es una falla circulatoria. Luego sigue la falla renal, la falla pulmonar, la falla o el compromiso del sistema nervioso central, y la falla hepática y hematológica. En relación a la certeza, y algo que suena muy chistoso, pero en práctica yo les digo a mis alumnos, cuando pensamos en una infección o pensamos en sepsis, la sola pregunta con ¿es una infección? Ya nos permite poner alarmas en nuestros pacientes, porque si es una infección localizada, bueno, pero si es sepsis, tenemos que correr un poquito. La sepsis definitiva viene a ser una confirmada, ¿no? Con exámenes, pruebas, microbiología,
Y en el paciente anterior tenía clínica, tenía fiebre, tenía shock y tenía un cultivo positivo. En los otros casos tenemos de que puede ser probable, es alta la sospecha y en el diagnóstico es probable y nos ayudan algunos exámenes, pero algunos exámenes están pendientes. Por ejemplo, el cultivo, el rendimiento del hemocultivo es 30%, pero este paciente tiene todo para pensar en sepsis. La sepsis posible, hay sospecha moderada, pero dentro de estos dos últimos se tienen que incluir otras causas de lo que tenga el paciente como alternativa al diagnóstico. Es importante entonces el tema de la respuesta, ¿no? Para poder hacer el screening, para poder aplicar lo que son las nuevas escalas. Antes el Quick SOFA, el SOFA, solamente el CIRS era algo de mensaje bastante importante, pero la guía del 2026 deja de lado al Quick SOFA para activar lo que es el código y establecer lo que son los bundles, lo que debería de hacer cada equipo, lo que debería hacer el personal de enfermería, el personal técnico, avisarle al laboratorio si esta es una paciente gestante y pensamos en sepsis. Ponemos gestante, el laboratorio también tiene que estar involucrado en esto porque va a priorizar esa muestra y lo va a procesar más rápido que la de los otros pacientes. En estas escalas que ya les he mencionado, este es el nuevo estándar, las escalas del NIUS 2, y el CIRS todavía se mantiene. Pero el Quick SOFA, que es una reducción de lo que es el SOFA, se ha dejado de lado porque tiene muy baja sensibilidad. Es muy sencillo, se presta a muchas patologías, no necesariamente a sepsis. Este es el SOFA, que tiene sus características. Incluso hay algunos calculadores en los celulares para poder hacer, si vemos, no solamente hay parámetros clínicos, y cuando sale el SOFA, decimos, no, es que en algún paciente que para calcular el PAFIO, para calcular las tarjetas, tenemos que esperar al laboratorio, no necesitamos una tabla mucho más rápida, pero ya nos pasamos al tema de demasiado sencillo. Alteración del sensorio, una presión arterial y la frecuencia respiratoria puede presentarse en patologías cardíacas, pulmonares, incluso en el adulto mayor, y no necesariamente debe ser lo que es sepsis. Empezamos a hacer el manejo y en el manejo tenemos que ver incluso la ventana prehospitalaria del manejo extramural o extrahospitalario, en donde empieza lo que es la línea vital para la sobrevivencia de un paciente. Sobrevivir a la sepsis es la campaña, ¿no? Incluso en esta línea yo tengo que ver dónde estoy. Eso les va a servir mucho para cuando hagamos serum. Okay. Mi paciente está mal, se me está deteriorando rápido, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que referir al hospital Honorio Delgado, estoy en Vítor. De Vítor a Arequipa, ¿cuánto tiempo es? En el mejor de los casos, en la ambulancia me demoraré 1 hora. Entonces, en esa línea vital tengo que proyectarme más de 60 minutos, incluso acá yo tengo que hacer intervenciones. Doctor, solamente tengo ceftriaxona, le pondré porque el tiempo es bastante largo. Empezamos a la resucitación, y la resucitación es importante con lo que son los líquidos. Podemos usar los cristaloides, el cloruro de sodio, pero se prefiere lo que es a la carboringia. Más o menos esta hidratación intensiva tiene 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas, calculando obviamente el volumen en relación al peso corporal real. ¿Qué significa esto? En algunos pacientes edematosos o en algunos pacientes que tienen obesidad, se tiene que calcular al peso real, al peso corporal ideal, para no sobrehidratar al paciente, en especial si lo voy a transferir, ¿no? Porque si hiperhidrato a un paciente con un cálculo inadecuado, a lo que voy a llegar es a edema, encharcamiento, edema pulmonar. El punto importante que lo ha mencionado igual su compañero es sobre la respuesta a los cristaloides o la hidratación y los vasopresores. Antiguamente en esas 3 horas decíamos, a ver, no, un poquito más, un poquito más, no, todavía sí, aguantemos.
Tenemos en la siguiente diapositiva objetivos de la presión arterial media para iniciar los vasopresores, pero ya se ha determinado con estudios observacionales, con estudios, que los vasopresores no deben de demorar en el inicio. Si es que incluso podemos partir con las dos intervenciones, obviamente la norepinefrina como primera línea, luego la vasopresina, luego la epinefrina no van a ser para manejo extrahospitalario. Muy raro que tengan vasopresina fuera del hospital. Y en esta línea es también porque en esta línea los vasopresores tienen mayor efectos adversos y tienen que tener un mayor control hemodinámico. Por ejemplo, con vasopresina y epinefrina en relación a la necrosis distal, a la vasodilatación distal. La norepinefrina podemos darla temporalmente de forma periférica, pero idealmente es que cuando ya empecemos y vemos que un paciente está muy inestable, vamos a poner una vía central. En esto, ¿no es cierto?, la iniciación y la vía, porque uno dice, doctor, pero la vasopresina necesita ir por vía central, sí, pero podemos iniciar por vía periférica, de una forma temprana para restaurar o tener al menos una hemodinamia algo compensada. No tenemos que retrasar el inicio de los vasopresores, tampoco, y eso es un cambio importante en las guías del 2026. Y periféricamente todavía es seguro. Objetivo, con la PAM, menos de 65 definimos como shock, ¿no es cierto? PAM, menos de 65. Pero en los adultos mayores tenemos una PAM un poquito más permisiva. En el adulto mayor tenemos que tener un objetivo más de 65 sí o sí. Y aquí también entra que no solamente voy a medir la presión, sino voy a medir otras formas, una laboratorial y otra que es clínica con el venado capilar para el aclaramiento del lactato y más o menos ver qué tan efectiva está siendo mi resucitación a nivel de lo que es la perfusión, porque yo lo que quiero es que el paciente tenga su circulación hiperfunda y llegue el oxígeno a órganos nobles como el cerebro y el corazón. Empecemos a ver la parte infecciosa. Y la parte infecciosa está relacionada con los microbianos. Tenemos un paciente con alta sospecha de una infección de abdomen, una infección urinaria, una infección del sistema nervioso central que se está chocando. Idealmente, siempre es lo que es la toma de los cultivos. Y los cultivos, ojo, estarán en función del foco que yo sospecho. La combinación en estos pacientes, los pacientes con neumonía severa que están en ventilación mecánica, intentaré tomarle una prueba, un cultivo de secreción bronquial y cultivos. En relación a esto, nos menciona la guía que debemos de tomar, porque si es que no los tomamos, empezamos a caminar a ciegas, sin resultados. Pero cuando no hay botellas en el cultivo, en el hospital no se han acabado los reactivos para hacer hemocultivos, no hay plata para comprar hemocultivos, el paciente está mal, no puede decir no, pero la guía dice que tengo que tomar hemocultivos. ¿No? En esas situaciones tendremos que empezar la cobertura antibiótica empírica a pesar de los hemocultivos. O sea, no me tiene que retrasar innecesariamente. Tengo una hora, ¿no? Se llama la hora de hora. En ese momento le pediré, veré, hay, no hay, sí hay, doctor, ya, le está tomando, perfecto. Tengo el antibiótico, hay que ponerlo. En lo del tiempo, o 1 hora y 3 horas. 1 hora, que es la administración inmediata, si se fijan aquí, es choque presente o shock, sepsis definitivo. Sepsis definitiva, incluso sin shock, tenemos que idealmente dar los antibióticos dentro de 1 hora. Pero si no estamos seguros de que sea sepsis, o el paciente no está en shock, es decir, el paciente sí, doctor, estamos pensando en que sí parece una neumonía, le hemos puesto oxígeno,
pero está estable, su presión está bien, no tiene comorbilidades. Hay que estudiar la neumonía, ¿no? O hay que estudiar el grupo infeccioso con el que está entrando su paciente. Pero ahí no van a decir, no, pero doctor, la guía del Survival Sepsis dice que tenemos que ponerle 3 horas. Entonces volvemos a lo que es el diagnóstico. Su paciente tiene sepsis, sí, no sé, quizás, pero tiene neumonía. ¿Está chocado? No, no está chocado. Entonces podemos esperar. Incluso en algunos cuadros infecciosos que tiene, el paciente está mejor que nosotros, está estable, podemos tener ese tiempo para el inicio del antibiótico. No en el caso de, ¿no? Es shock, sepsis definitiva, donde ahí sí la mortalidad es muy alta. Sí, hay habido estudios donde han visto la demora, no tanto porque acá está en el hospital, vamos a demorarnos a propósito, sino en estudios en donde han habido traslados de pacientes. Traslados de pacientes en donde no tenían extracción. Más de 1 hora, más de 2 horas, más de 3 horas, la mortalidad se elevó en esos pacientes que en los traslados tenían un diagnóstico claro de sepsis, tenían shock o no tenían shock, pero tenían una infección ya probada o definitiva, y en esa demora la mortalidad subía de manera importante. Entonces, en esa misma línea, ¿no? Si se fijan, vamos a hacer una línea así en paralelo. Estamos haciendo varias cosas a la vez, estamos hidratando, estamos dando soporte en la línea de lo que es el antibiótico también. Porque, ok, yo estoy pidiendo mi antibiótico, voy a darle meropenem, vancomicina, pero en esa línea tenemos que ver lo que es la fuente, o sea, estar seguros. En un primer inicio, doctor, puede ser cualquier cosa, puede ser la orina, puede ser el abdomen, puede ser la sonda de divulgación ventricular peritoneal, este paciente está chocado, démosle para todo, ok, perfecto. Pero en esa línea yo le estudiaré, ¿no? Doctor, no, se ha sacado la derivación ventricular peritoneal, no la tiene. Ya. ¿Y cómo está el líquido cefalorraquídeo? Está normal. Celular cero, glucosa normal, nutrientes normal. Entonces elimino eso de mi sospecha diagnóstica como foco. ¿Cómo está la orina? No, doctor, ya le ha venido una alergia, le ha cambiado la sonda, la orina no está patológica, pero está corriendo un urocultivo. Ok, entonces también baja en mi presunción diagnóstica. En general, acá, y lo ponen en rojo, los biomarcadores nos ayudan, pero el diagnóstico es clínico. Lamentablemente no tenemos un biomarcador que diga sí o sí sepsis. Tenemos algunos biomarcadores que nos ayudan, como la PCR, la procalcitonina, pero no descartan si se salen negativos, el diagnóstico sigue siendo clínico. En relación a lo de abajo, si es que yo tengo, doctor, lo único que nos está quedando es el abdomen, y ahí ha salido pseudomonas, le he pedido una tomografía y me sale colecciones. ¿Qué tengo que hacer? Esas colecciones tienen que salir, porque así yo le dé antibióticos a dosis de caballo, esas colecciones van a hacer que el paciente se muera. El control del foco es importante. Ven que aquí no solamente está el infectólogo, está el intensivista, está el cirujano, está el laboratorista. En relación a los antibióticos, acá hay unos datos interesantes sobre lo que son factores de riesgo absoluto de otras, por ejemplo, inmunización, las fuentes, como nuestro paciente, y riesgo de colonización previa o de gérmenes resistentes como tal. Y acá, si se fijan, no hay antibióticos, y la guía del Survival Sepsis tampoco pone antibióticos como tal, porque nos obliga a nosotros tener un mapa microbiológico y que cada país, cada ciudad y cada hospital tenga qué es lo más frecuente, qué gérmenes son los más frecuentes. Para dar cobertura empírica, la cobertura empírica MDR significa para gérmenes multidrogoresistentes. Considerar antifúngicos en unos pacientes clave, que sean inmunosuprimidos, cáncer, que veremos en la clase de hongos. Incluso con estos factores de riesgo ginecológico profundo, necrosis, el tema de cobertura anaerobia. Esta que se repite de la primera clase, ¿no? Que es la optimización de la terapia en el paciente séptico, en el paciente crítico de la UCI,
entra nuevamente. ¿Por qué? Porque al haber calculado la hidratación, el doctor nos ha mencionado lo que es peso ideal, peso real. Los antibióticos también deben de modificarse y deben de hacerse un manejo dinámico, porque puedo empezar con una dosis, pero el paciente me hace falla renal, tengo que cambiar. Y ese antibiótico no me está llegando a las metas que yo quiero por el tema de la falla renal, tengo que cambiar de otro antibiótico. Hacen estrategias importantes, incluso en los beta-lactámicos, que se usan como primera línea para muchas terapias empíricas, las recomendaciones de infusiones, porque son tiempo dependientes. Entonces, eso también viene a hacer un manejo dinámico, y yo empiezo, monitoreo, en algunas líneas incluso se hace lo que es una monitorización de la droga terapéutica con dosajes. Algunos antibióticos tienen para ser dosados y ver si están en el rango que yo quiero, y también las características clínicas en el monitoreo. Y yo veo por aquí a lo que es el tema de que muchas personas, muchos médicos le tienen terror, que es el ajustar el antibiótico, el suspender el antibiótico o el retirar o el descalar. Descalar significa paciente que ha entrado por mero banco, ¿no? Con antibióticos a mero banco y pensando en anaerobios, incluso en hongos, porque era un paciente que tenía muchos factores de riesgo, pero en la evolución vemos que el foco es claro, es abdominal. En la evolución también cirugía nos ha entrado, ha curado, dicen doctores, no se preocupen, ya hemos limpiado todo, está bien, la herida, ok. Entonces, dentro de lo que pensamos que este paciente sí podía tener todo, ya hemos hecho el monitoreo, hemos hecho el control, y en este punto decimos, ok, ya no necesita banco, ya no necesita antifúngico, ya no necesita, no sé, A, B, C de antibióticos, retiremos, ajustemos, descalemos. Incluso el tema del retiro también es importante mencionarlo, porque puede ser el paciente que viene ya fiebres, es sepsis, doctor, es shock séptico. Monitoreamos, pedimos exámenes, pedimos pruebas de laboratorio, de imágenes, encontramos alguna otra patología, damos soporte y el paciente mejora a las 24-48 horas. Una sepsis es muy poco probable que se mejore tanto en tan poco tiempo. Y acá reevaluamos y decimos, doctor, creo que nos hemos equivocado, creo que ese paciente sí ha tenido un shock circulatorio, es un paciente con insuficiencia cardíaca, que ha tenido derrame pleural, no está tomando su medicación, con el soporte está muchísimo mejor, está dejando el oxígeno, estamos con una buena PAM, entonces replanteamos el diagnóstico infeccioso y lo podemos retirar. Muy bien. Entonces, esto de las horas, aquí tenemos no solamente para los antibióticos, sino también para los derivados, para los fluidos y los vasos accesorios. Tenemos que entrar también al soporte adicional, dependiendo de si es que hay la falla respiratoria y del síndrome de distrés respiratorio agudo. Será necesaria la ventilación, será necesario un soporte avanzado, será necesario ver el tema de la BAFI, del AGA, de qué nivel de injuria pulmonar estamos, si necesitamos oxígeno, a qué flujo, alto flujo, bajo flujo, ventilación. Incluso en esto de la ventilación están evaluándose bastante lo que es a qué volumen corriente. En el tema de la ventilación, dependiendo del diagnóstico que yo tengo, dependiendo de los antecedentes, tengo que regular mucho porque podría generar más daño que bien en el tema de la ventilación. Otras cositas importantes son algunas intervenciones que sí podemos dar, corticoides cuando sea un shock refractario, lo que es la profilaxis para con anticoagulantes, el tema de la glucosa. Esta fue una pregunta del teórico práctico, no la hice yo, la hizo mi otro colega. Les preguntó, ok, ¿y qué otras evaluaciones haces de tu paciente que está con shock séptico? La glucosa. Cositas que ya se han visto y en algunos momentos se han tratado de usar.
Vitamina C durante un shock séptico, durante una sepsis, no. Probióticos, inmunoglobulinas tampoco. Bicarbonato de sodio tampoco. Entonces tenemos esa transición de ir evaluando lo que es los fármacos, de rehabilitar tempranamente a los pacientes, o sea, no decir, ok, ya empezó la ventilación, bueno, estaremos ventilados 7 días, no, tratar de estabilizar en esa línea, por eso se maneja varias especialidades, para tratar de sacarlo lo más pronto de los vasopresores, de la ventilación, para iniciar lo más pronto la nutrición, y está en esa línea, ¿no? Screening, cristaloides de la epinefrina, y estamos en esa línea donde vemos lo de los cultivos, lo de los antibióticos, vamos avanzando, tenemos algún límite para pensar en lo que es sepsis y reevaluar nuestros diagnósticos, lo que es el control de foco y lo que es la evaluación continua, que es muy importante. Muy bien, hasta ahí, preguntas de sepsis. No. Doctor, Dime. creo, no entendí bien. ¿Tengo que esperar hasta los resultados del cultivo para empezar tratamiento? De frente con un empírico. Lo que se tiene que hacer es la toma de los cultivos. Ya, y Pero paralelamente. si la toma de los cultivos no hay insumos o algo, no te puede demorar para el inicio del tratamiento. En un paciente estable, un paciente muy estable, que es por ejemplo una osteomielitis crónica, ahí incluso la recomendación es que el paciente no necesita antibióticos, tiene que entrar el cirujano, tomar una muestra y que me digan el interno para yo dirigir. ¿Por qué? Porque la osteomielitis crónica dura su tratamiento 6 a 8 semanas. Pero si fuese, acá estamos hablando de pacientes con sepsis o shock séptico. ¿Algo más? Ahí parece un ratito para soltar tan torpia que la pasamos a UCI, entra ventilación mecánica, necesitamos opresores, se le inician antibióticos. Hasta ahí, porque ahorita ya es lo que vemos después. ¿Qué diagnóstico tiene? Eso. Ya, shock séptico. ¿Qué más? Influencia. Desglosen el shock séptico. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué focos? ¿Y qué diagnóstico importantísimo tiene? Foco abdominal, por la colitis. Tiene constitución. Sí, Pero primero el shock séptico. respiratorio. ¿De dónde se está chocando? ¿Cuáles son los focos? A ver los doctores. Abdominal. ¿Qué? Abdominal por la colitis. Abdominal por la colitis. ¿Algo más? Y Respiratorio. respiratorio por la. Por la influenza A. Y ya esto es un dato infectológico. Los pacientes con influenza A tienen alto riesgo de sobreinfección bacteriana por un coco gram positivo que se distribuye en racimos. ¿Ah? No, hacemos el extremo. Estafilococo aureus. No. Ya, pero en este sus compañeros han dicho el foco más importante es colon. Yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Y cuál es otro diagnóstico importante? La concita. Concita pequeña. Los neutrófilos. Neutropenia. No, neutropenia. Neutropenia. Febril, porque tiene el baño fiebre. Neutropenia febril. Obviamente la paciente neutropénica se va a comportar de forma diferente. Aquí les cuento, ¿no? Para terminar el caso, sale este germen, que no lo van a ver ustedes. Esto fue un brote importante en Lima y en Argentina. Al menos en Lima fue todo un tema de que porque nos llamaron a hacer informes. Yo estaba en Lima. El servicio de infectología tuvo que responder porque varios niños salieron positivos para la Ralstonia piquetti. Esta Ralstonia es del grupo de Pseudomonas y Cerebrales, es de ese grupo de vacilos. Gran negativos oportunistas.
Se describe en brotes y se describe en relación a la contaminación de algún medicamento. En Argentina se encontró que el medicamento que estuvo contaminado por razones fue fentanilo. En nuestra Lima, en el Perucito, en Jerusalén, lo que se contaminó fueron un fármaco que se usa para la sedación de los pacientes dentro del tubo que usa fentanilo y otras cositas. Pero en el instituto del niño el problema fue que este medicamento no era nuestro, sino era de donaciones. Y estas donaciones estaban mal distribuidas en algunas UCIs, y en una UCI en particular fue que empezaron a darle a los pacientes y terminó viendo como 7 niños y una lamentablemente se murió. No, todos se murieron. Ok, esta trastorno nos obligó a cambiar la terapia antibiótica, pero también considerar que es una paciente inmunosuprimida, que tenemos que pensar en hongos o en otros microorganismos, y le dimos esta terapia con todo esto. Sin embargo, no solamente evolucionó mal desde el punto infeccioso, sino desde el punto de vista hematológico. Su anemia plástica se convirtió en una leucemia. Sí, esto es pequeñito, es mucha penita. Hubo deterioro neurológico muy marcado. Incluso a mis colegas de UCI les llamó mucho la atención, y lo que hicimos fue una TEM. Lamentablemente la TEM hizo una hemorragia intraparenquimal, frontoparietal, de todo esto era sangre. Tenía unas plaquetas en el suelo, y mejor que ponerles el nivel de plaquetas. A pesar de que la transfundíamos, no mejoraba. Con esa hemorragia intraparenquimal masiva, y aparte el tema de la sepsis, es de que termina falleciendo. Pero no podemos, uno puede decir, el doctor estaba muy mal, neutropénica, y sangró su cabecita. De repente se enclavó, ¿no?, por esa presión, pero estamos dentro de un esquema infeccioso, y un esquema infeccioso que, ok, sí tenía su colitis, pero al final terminó siendo bacteremia por un germen que entró por un medicamento. Entonces, por eso está esta parte de la análisis. ¿Alguna pregunta del caso? Continuamos con el página. De esos cositos tengo varios que he ido mirando para algunas de las cosas que neutropenia. Rápido. Tenemos varias clasificaciones, todavía está el criterio de la fiebre y el tema del criterio del conteo absoluto de los neutrófilos, no el porcentaje del hemograma, para ver cuántos finalmente tenemos. Tenemos neutropenia leve, moderada, severa, y nuestra paciente tenía una neutropenia profunda, menos de 100. Aquí sí tenemos riesgo para todo, pero en general los gram negativos son los que tienen la mayor mortalidad. Lo acabamos de ver en este caso. Y es justamente que los gram negativos son a los primeritos que hay que darles cobertura. En este coli, Klebsiella y las pseudomonas son los que generan mayor probabilidad de infección en estos pacientes. Los gram positivos tienen que tomarse con pinzas y tienen que buscarse dónde podrían entrar, y es fundamentalmente la piel o los catéteres. Y ahí tienen algunos que podrían ser problemáticos con estos pacientes. Entonces, la idea de esto es: paciente neutropénico con fiebre, yo lo tengo que examinar desde la punta del cabello hasta la punta del pie, mirando de todo, las mucosas, el ojo, cómo están sus catéteres, si tiene catéter POR, si tiene catéter venoso central, cómo están sus vías, si le han puesto vías, si hay flebitis, si no hay flebitis. Yo tengo que hacer un examen minucioso. En la parte genital, anogenital, tendré que ver si hay mucositis, porque a veces estos los pequeñitos, o los mayores, a veces las exposiciones son sueltas por la quimioterapia, por la radioterapia, y no se quejan, no tienen molestias, pero cuando uno examina la región perianal ve todo rojo. Entonces, revisar celulitis, abscesos, enfermedades de catéteres, toda esa línea es importante. Hay que revisar solamente por afuera, no hay que hacer otra cosa. Entramos a todo un manejo
y un trabajo para hacer no solamente la fiebre. A ver, los pacientes neutropénicos, en esta niña vino con tos, vino con diarrea, vino con sangrado de las heces. Algunos, o un porcentaje importante, vienen con fiebre y nada más. Y están así, todos tranquilitos y, no, sí, fiebre, a ver, 39. Y, ¿cómo te sientes? Sí, bien. Entonces ahí tiene que entrar mucho la sospecha, el examen físico, la necesidad importante, neutropenia, fiebre, cultivos y en ese mismo momento el inicio de terapia empírica, algo así como excesos. Incluso en las hospitalizaciones de hematología, oncología, ya tienen ahí incluso las dosis del antibiótico de acuerdo al protocolo que manejan en cada lugar. La enfermera ya sabe. Yo cuando rotó donde la señora, el doctor, tempranito llegaba con los doctores, la paciente, fulana de tal, me hizo fiebre, pero ya le inicié su antibiótico y ya le tomé sus antibióticos. Ejecutivos y fiebre, eso lo aplica la enfermería de manera inmediata. En lo del emprendimiento del dispositivo, si tenemos dispositivos, tenemos que hacer esta estrategia: periférico más central. Y que no se confunda el tema de central, porque me han escrito de la clínica a preguntarme eso: doctora, ¿a qué se refiere central? ¿Central de este lado? ¿Central del centro del brazo? No, central del dispositivo que tenemos y periférico, para poder diferenciarlo. De repente del CBC me sale un estafilococos, epidermidis, pero del periférico me sale otro germen. Sí, debería haber concordancia. Los laboratorios, acá también tenemos un poquito de problemas, pero lo que es la PCR, la procalcitonina y la PCR se tienen que usar. Hay algunos estudios que dicen uno y otro, pero en verdad nos ayudan a manejar con pinzas más que todo la evolución, las imágenes en función del foco y la terapéutica de forma empírica, que ahorita la vamos a ver. Hay algunos pacientes que incluso ya la neutropenia, doctor, pero escucha, tiene neutropenia, tiene cáncer, lo han operado, le han puesto radioterapia, quimioterapia, ¿qué más factores de riesgo? Algunas veces sí, incluso se chocan, hay falla microorgánica y hay algunos scores para también establecer este riesgo. En el bajo riesgo están algunos otros pacientes, como por ejemplo aquellos que son con tumores sólidos, hepatoblastoma, tumor de Wilms, tumores sólidos que tienen estas neutropenias, pero que son cortitas, que son más que todo por la quimioterapia y recuperan rápidamente en 2 días, 3 días. Vamos a considerar esto. Y esto es para el manejo de los antibióticos. Fundamentalmente hemos visto ahí había E. coli, Klebsiella, Pseudomonas. Dentro de esas tres, y con la clase primerita que dice, ¿cuál sería la bacteria, así que digamos, dentro de esas tres, doctor, pucha, ¿cuál es la más mala? ¿A cuál yo? Pseudomonas. Y normalmente los protocolos de neutropenia febril tienen estos fármacos anti-pseudomonas. O benzodazo, o ceftazidime, o cefumime, y los carbapenems, que sería lo último para el paciente de alto riesgo. Igual allá tenemos, en general tener un paciente de bajo riesgo y que podamos manejarlo ambulatorio sí existe, pero en medicina del primer mundo. Normalmente todos nuestros pacientes son de alto riesgo, pero sí las guías nos mencionan posibilidades para dar terapia ambulatoria. El uso de vancomicina y el uso en relación a los gram positivos. Hemos visto que en la imagen de la teología los gram positivos tienen que tener un factor de riesgo, o sea, tener evidencia de que el catéter está con fibrosis, evidencia de que hay una lesión en piel, por lo que no se añade vancomicina de primera intención. Yo tengo que tener un paciente chocado, un paciente con alto riesgo de estos estafilococos o estreptococos de la piel, para yo dar vancomicina. Algo importante, y más he estado trabajando en adultos, más que en niños, porque en niños suspender todavía es difícil,
es el tema de las 72 horas de la persistencia de la fiebre y luego vamos a ver de la resolución de la fiebre. Cuando hay fiebre todavía persistente, a pesar de que hemos dado los antibióticos, hay que pensar en hongos. Y las recetas la veremos en la siguiente. Es lo que hicimos con nuestro paciente. Un paciente que estaba mal, estaba empeorando, teníamos persistencia de la fiebre, lo que tuvimos que hacer fue iniciar cobertura antifúngica. En el tema de la desescalada viene ahora las 72 horas de signo. O sea, ya el paciente está mejor, 72 horas ya está febril, todavía no se ha recuperado la neutropenia, es decir, sigue con neutrófilos bajos, pero antes se esperaba, acá no se ve mucho, pero aquí lo van a ver cuando revisen. Ok, está bien, qué bueno que está febril, pero esperemos a que los neutrófilos se recuperen. En el contexto de una paciente con anemia aplásica, por ejemplo, no se van a recuperar los neutrófilos. No, o sea, no recuperación no humana. En cambio, con otros pacientes clínicamente estables, más de 72 horas a febril, podríamos incluso suspender los antibióticos si es que no tenemos una evidencia de un foco de un absceso, de un foco que esté persistiendo. Y esto es importante porque el beneficio es disminuye la toxicidad, disminuye las interacciones medicamentosas, disminuye lo que es los días estables, disminuye la posibilidad de infecciones por Clostridium, porque a veces el paciente ya sí está estable, pero los doctores dicen no, el paciente tiene que ser con antibióticos, ok, pero ahora está haciendo diarreas. El tema molecular es importante. El tema molecular que les mencioné también en la clase 1 sobre tener posibilidad de PCR, de FilmArray para hacer diagnósticos rápidos. Porque como lo han mencionado, ¿no? Ok, doctor, este paciente es neutropénico con la sepsis, hemos pedido cultivos, pero los cultivos se van a demorar 5 o 7 días. En cambio, las estrategias moleculares en 2 horas me hacen un panel y dicen sí, hay material genético de Pseudomonas aeruginosa. Okay, hay que optimizar la terapia para Pseudomonas. Profilaxis, y profilaxis es importante que lo comentemos. Van a ver en algunos casos sobre lo que son su bloque de mato, lo que es el uso de los estimulantes de colonia, y en la profilaxis no solamente con antibióticos, sino con algunos otros fármacos como el piometrofil o el metronidazol. Tenemos que valorar si necesita profilaxis con hongos. Eso se individualiza bastante. Entonces, es una emergencia, terapia empírica, rápido el toma de cultivos, ver lo que son los scores, lo del examen físico, valorar el tema de las 72 horas para sospechar el hongos y vemos que es más también en los pacientes. Quizás en los niños todavía nos demoraremos un poquito porque el paciente mato oncológico pediátrico es mucho más impredecible. Ya. Último tema. Fiebre de origen desconocido. Y yo también ya me cansé. Fiebre de origen desconocido no lo voy a revisar a detalle. Se los he puesto así para que ustedes lo revisen. Pero la idea es, antiguamente, y en pediatría más, y en medicina interna, la fiebre de origen desconocido era el santo grial. Era como que hay pacientes que tienen fiebre y no sabemos por qué. De las causas idiopáticas. Pero las causas idiopáticas en muchas patologías era porque nos faltaba alguna herramienta diagnóstica, nos faltaba alguna parte de nuestra clínica, nos faltaba algo así como hace el doctor House y va y hasta allana casas para encontrar la causa. Lo idiopático es cada vez menos porque estamos incluso en medicina genética, en medicina de precisión, en medicina molecular, donde encontramos al final la causa de las patologías. Sin embargo, después de varios consensos se ha establecido no solamente el tema de fiebre de origen desconocido, sino inflamación de origen desconocido, para no solamente ver que la fiebre puede ser por causas infecciosas,
Pero ahí tenemos ya la definición del 2024 en relación a la fiebre de origen desconocido, donde a pesar de 3 semanas tiene el paciente fiebre y a pesar de las investigaciones que estamos haciendo, exámenes, no llegamos a encontrar un foco claro. Lo que es fiebre de origen desconocido y inflamación de origen desconocido está aquí. Aquí más que todo está para valorar lo que son las causas infecciosas, las causas inflamatorias, las causas neoplásicas, las que no se diagnostican están todavía en interrogante y algunas miscelarias porque incluso hay fiebre por antibiótico, hay fiebre por algunos otros trastornos, o sea, es decir, fiebre no solo es infección, eso es a lo que va orientada esta parte de la clase. Está entonces lo que tenemos que pensar en la categoría 1, que son infecciones, en la categoría 2 y 3, que son infecciones inflamatorias. Las pacientes con cáncer, neoplasias, lupus, tienen a veces la liberación de algunas citocinas, de algunos elementos del sistema inmunológico que hacen fiebre. En las misceláneas entra incluso también lo que es la fiebre de origen central. En pacientes con encefalopatías autoinmunes van a ser de fiebre y no van a tener un cuadro infeccioso como tal o claro. Y lo que es en estas que son la interrogante es el paradótopos. Todo esto lo van a revisar en relación al abordaje. Obviamente el abordaje está en función de armarnos a pensar, escucha, ¿qué está causando fiebre este paciente? Incluso desde la parte de la idiosincrasia de la genética, de viajes, fármacos, hacer una historia clínica bastante completa porque a veces se nos pasa algo. De repente sí es una fiebre de origen desconocido porque está con mucha fiebre, pero por ahí alguno de los estudiantes de medicina dice, ¿y viajes? Ah, sí, viajé hace como un mes a lo que es la zona de la selva y me fui a explorar y me metí a las cuevas de los murciélagos. Doctor, ¿le han pedido prueba para pensar en histoplasma, en leptospira? No. A ver, pidamos. Sí, leptospira positivo. Y ahí está la explicación de las 3 semanas de fiebre. En eso, cada uno de los exámenes tiene algunas cositas para pedir. Porque si es que alguien no piensa en leptospirosis, no lo va a pedir. Si alguien no piensa en un citomegalovirus, que genera fiebre a veces 2 semanas, 3 semanas, nadie lo va a pedir, porque no es que siempre los cuadros clínicos sean típicos. Paciente con tos, que es estudiante de medicina y que se besó cada media por emoción y ahora tiene fiebre y tiene ganglios, la enfermedad por bar. No, pero a veces solamente tiene fiebre, mucho estás con fiebre, tanto tiempo, y alguien le pide algún examen para bar y recién se puso. Ya, las pruebas moleculares son importantísimas. El valor de las pruebas moleculares para TB, para bacterias, nos genera un horizonte bastante importante y no hay que dejar de considerar las antiinflamatorias. Van a ver en el bloque de inmunología todos los examencitos que hay que pedir para lupus, para SAF, para síndrome fosfolipídico y a veces esos pacientes tienen fiebre y no tienen infección. Ya, lo último es ver relación al tratamiento empírico y también está relacionado a sepsis, también está relacionado a neutropenia. Si es un paciente que tiene fiebre pero está estable, podemos esperar y estudiar y también ver las características de la fiebre. A veces, no, antibióticos. Doctor, pero yo ya fui a la clínica tal y también fui al hospital tal, también me dio un infectólogo tal y me ha dado antibiótico, acitromicina, después me dio ciprofloxacina, después me dio meropenem y sigo con fiebre. Probablemente no es infeccioso lo que tengas. Entonces, en el tratamiento también hay que tener mucho cuidado con algunas indicaciones. A veces decimos, un poquito de Dexa con esto para que se te baje la fiebre y lo que hacemos es enmascarar los cuadros. Ya, vamos. Preguntas si quieren ir.